muchas personas que dicen estar confundidas por la enorme variedad de religiones que hay en el mundo. Y ciertamente hay muchas. Según el filósofo Kenneth Schuller, existen actualmente 4.200 religiones vivas, sin contar todas las que han desaparecido a lo largo de la historia. Así que visto de esta manera, ciertamente el panorama luce muy confuso. ¿Dónde está la verdad? Sin embargo, cuando lo examinamos con más cuidado, nos damos cuenta que la realidad es muy diferente. Porque todas las religiones del mundo pueden ser agrupadas en una sola creencia común: que el hombre debe alcanzar la salvación, sea como sea que cada una de esas religiones defina la salvación, pero cada hombre debe alcanzar la salvación por medio de su propio esfuerzo. A diferencia del cristianismo, que predica una salvación que recibimos como un regalo de la mano de Dios por medio de la fe. De manera que todo este asunto, que parece tan complicado, se reduce a dos creencias fundamentales, no son 4.221, solo dos creencias fundamentales que se oponen entre sí: salvación por obras y salvación por fe. O estás tratando de ganarte el cielo por tu propio esfuerzo, o descansas enteramente en la obra de Dios a nuestro favor por medio de Cristo. Por supuesto, este principio religioso de la salvación por obras es algo que viene entretejido en la fibra de nuestro ser. Nosotros nacemos siendo legalistas. Todos hemos sido infectados de la pandemia del legalismo, que es 1000 veces peor que la del coronavirus. Esa es la razón por la que el evangelio resulta tan chocante para tanta gente, que todos venimos de fábrica con la presuposición de que no hay nada gratis en esta vida. Si lo quieres, te lo tienes que ganar. Yo supongo que los más mayorcitos recordarán la película que en América Latina fue titulada La novicia rebelde, título fatal para The Sound of Music, con Julie Andrews y Christopher Plummer. Cuando en la película él finalmente le declara su amor, esta muchacha enamorada comienza a cantar llena de felicidad. Y poniendo aparte, ¿verdad?, la parte romántica de este asunto, lo que ella expresa en esa canción tan dulce, tan romántica, es un manifiesto legalista. Nada sucede por nada. Así que en algún momento de mi juventud o de mi niñez, yo tengo que haber hecho algo bueno. En otras palabras, las cosas no ocurren porque sí. Tiene que haber una conexión entre las cosas buenas que yo hago y las cosas buenas que recibo. Leí en esta semana una de esas frases motivacionales que ahora abundan por las redes, siempre con un marco muy bonito, una foto muy bonita. La frase decía: cada cosa que obtenemos en la vida no llega como un regalo, sino como recompensa al esfuerzo por alcanzarla. Y a la gente le encantan esas cosas. Y le envían y la reenvían. Y hay gente que hasta dicen amén. Amén. A un mensaje que es completamente anti Dios. Cada cosa que obtenemos en la vida
no llega como un regalo, sino como recompensa al esfuerzo por alcanzarla. ¿Saben por qué a la gente le gusta ese tipo de frases? Porque fomentan nuestro orgullo. Todos queremos experimentar, ¿han escuchado esa frase? La satisfacción del deber cumplido. O sea, todos queremos experimentar la satisfacción de ver el resultado de nuestro propio esfuerzo, aún en la salvación. Y es por eso, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, que la porción de la carta a los romanos que comenzamos a estudiar la semana pasada, capítulos 9 y 10, es tan relevante. Recuerden que Pablo está tratando de explicar por qué la mayoría de los israelitas rechazaron al Mesías. Y la respuesta de Pablo en esta porción de la carta es que ellos no quisieron aceptar como un regalo la justicia que Dios nos ofrece en Cristo. No. Romanos 10:3, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Ellos querían seguir tratando de alcanzar esa justicia por sí mismos, antes que aceptar que eran impotentes. Y mis hermanos, ese problema no es exclusivo de los judíos. Como hemos dicho ya, es una pandemia que nos afecta a todos. Los judíos eran una representación en miniatura, en pequeño, del problema del corazón humano. No queremos venir delante de Dios como mendigos necesitados de misericordia. Así que seguiremos intentando llegar al cielo por la escalera de nuestra obediencia. ¿Recuerdan la bamba? Para llegar al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. Cristo es el fin de la ley, dice Pablo. Cuando nosotros entendemos el evangelio de la gracia de Dios en Cristo, allí termina nuestro esfuerzo de ganarnos el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Terminó ahí, Cristo es el fin. Y de esa manera es que alcanzamos la justicia de Dios. Esa es la paradoja del evangelio. La paradoja del evangelio. Que obtenemos la justicia que Dios requiere cuando dejamos de tratar de alcanzar la justicia que Dios requiere por nuestro esfuerzo. Qué paradójico, ¿verdad? Cuando la aceptamos como un regalo por medio de la fe en Jesucristo. Y eso es básicamente lo que Pablo nos enseña en el pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy, que es una presentación impresionante del evangelio. ¿Tú quieres aprender a evangelizar? ¿Cómo predicarle el evangelio a los perdidos? Apréndete Romanos 10, 5 al 13. Ahí está todo lo que tú necesitas. Podemos dividir este pasaje en 3 encabezados. Hay por lo menos 3 enseñanzas que nosotros podemos derivar de los versículos 5 al 13. La primera es que lo que era imposible de alcanzar por medio de la ley, Dios lo puso a nuestro alcance por medio de Jesús. Sencillo, ¿verdad? Lo que era imposible de alcanzar obedeciendo a la ley, Dios lo puso a nuestro alcance por medio de Jesús. Vean el versículo 5 otra vez. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Pablo está estableciendo aquí cuál es el principio fundamental de la ley. Hazlo y vivirás. Hazlo y vivirás. Y para demostrar su punto, Pablo cita las palabras de Moisés en Levítico 18:5, por tanto guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. ¿Te quieres salvar guardando la ley? ¿Eso es lo que tú quieres? Bien.
Solo es necesario que la obedezcas completamente sin violar ninguno de sus puntos a lo largo de toda tu vida. Eso es lo que tienes que hacer. Eso fue lo que Jesús le dijo al joven rico, ¿recuerdan? Cuando vino en Marcos capítulo 10 y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ah, tú quieres saber qué es lo que tienes que hacer. Ahí están los mandamientos. Obedécelos. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Tú quieres ganarte el cielo. Bueno, ahí están los mandamientos. Obedécelos. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Wow. No solamente que es soberbio, sino que ignorante. Maestro, en cuanto a esa parte, no hay problema. Yo voy bastante bien. Tal vez no sacaría un 100, pero una nota lo suficientemente alta como para pasar de curso. ¿Cuál es el siguiente paso? Solo te falta una cosa, le dice Jesús. Ya que vas bastante bien, solo te falta una cosa. Mira, vete a tu casa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que Jesús está haciendo aquí? Él está poniendo a prueba a este joven con los dos mandamientos que enmarcan toda la ley, el primero y el último. No tendrás dioses ajenos delante de mí y no codiciarás. Y ahora le está diciendo, mira, si tu Dios no es el dinero, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si tú no tienes problemas con la codicia, el 10º mandamiento, no codiciarás, tampoco vas a tener problemas para vender todo lo tuyo y dárselo a la gente que tiene necesidad. Y dice en Marcos 10:22 que este joven afligido por estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Ustedes ven, mis hermanos, en cierto modo estos dos mandamientos, el 1 y el 10, comprenden todos los mandamientos. La ley es un todo compacto. Si violas uno de sus mandamientos, ya eres culpable de haberlos violados todos, dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Es por eso que Pablo dice en Gálatas capítulo 3 que todos los que dependen de las obras de la ley para salvarse están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que es imposible alcanzar la justicia a través de la obediencia a la ley. Pero, dice Pablo, y aquí está la buena noticia del Evangelio, lo que era imposible de alcanzar a través de la obediencia a la ley, Dios lo hizo accesible para nosotros por medio de Jesús. Y para probar su punto, ¿saben lo que hace Pablo? Aquí hay vamos a decir, una santa astucia. Pablo vuelve y cita al mismo Moisés. ¿Ven? Es Moisés contra Moisés. Claro, no es Moisés contra Moisés, es Moisés complementando a Moisés. Pero recuerden que aquí había muchos judíos. Y Pablo le dice, recuerden lo que dice Moisés en Deuteronomio capítulo 30. Es como si Pablo, que es el texto que Pablo está citando aquí, como veremos ahora, pero es como si Pablo estuviera diciendo a estos israelitas y a todos los legalistas que piensan como ellos, el mismo Moisés que dijo en Levítico 18:5, hazlo y vivirás, sabía perfectamente que nadie puede alcanzar la justicia de esa forma. Versículo 6. Pero la justicia que es de la fe
Dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Pablo está citando aquí el capítulo 30 de Deuteronomio. Ese fue el último sermón que Moisés predicó antes de que llegaran a la tierra prometida. Y lo que él está diciendo a los israelitas es básicamente esto. Déjame ponértelo en palabras bien sencillas. No hay que hacer un esfuerzo sobrenatural para tratar de alcanzar el favor de Dios. El asunto es más sencillo de lo que parece. Hace muchos años, yo no sé si yo había nacido todavía, pero uno de mis tíos tuvo un accidente, un hermano de mi mamá, muy aparatoso al punto de que le daban pocas probabilidades de vida. Así que mi abuela le prometió a la Virgen que si sanaba a mi tío, ella se iba a ir a Higüey a pie, desde aquí, desde la capital, o sea, unos 170 kilómetros. Mi tío sobrevivió el accidente. Y por supuesto, mi abuela no cumplió la promesa. Ella nunca fue a Higüey a pie. Pero mucha gente piensa que hay que hacer algo así. O sea, de hecho, otros dirían, lo voy a hacer de rodillas. Es como, yo tengo que hacer un sacrificio para que Dios se apiade de mí. Y lo que Pablo y Moisés están diciendo es, eso es totalmente innecesario. Escuchen con cuidado las palabras de Moisés que Pablo está citando en Romanos 10, porque es un pasaje interesante y en cierto modo chocante. Dice Moisés, ellos están a punto de entrar a la tierra prometida. Dice Moisés, mira, ¿sabes qué? Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es difícil para ti ni está fuera de tu alcance. De verdad. Sí, no es tan complicado. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? No. El mandamiento no está allá arriba, te lo estoy diciendo yo aquí abajo. No es difícil. Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo, el mandamiento, y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? No está tan lejos. Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Cuando uno lee un pasaje como este, hay al menos dos preguntas que surgen en nuestra mente, sobre todo a la luz de cómo Pablo cita el pasaje en Romanos 10. Primera pregunta, ¿está diciendo Moisés aquí que guardar la ley es fácil de hacer? Segunda pregunta, ¿de dónde sacó Pablo que Moisés está hablando de Cristo en este pasaje? Porque si ustedes recuerdan Romanos 10, Pablo introduce a Jesús aquí. En Deuteronomio 30. ¿De dónde sacó Pablo eso? Bueno, cuando podemos leer el discurso completo, y de paso, mejor aún, si tú lees Deuteronomio 27, 28, 29 y 30, si tú puedes hacer eso, tú vas a ver mejor, vas a entender mejor el argumento de Pablo. Escuchen cómo comienza el discurso de Moisés en Deuteronomio 30, versículos 1 y 2. Moisés le dice al pueblo que ellos se iban a apartar de Dios y que ellos iban a recibir como consecuencia todas las maldiciones de la ley que ya fueron enumeradas en los capítulos 27 y 28. Aquí está la bendición si obedeces, aquí está la maldición si desobedeces. Y Moisés le dicen, ¿saben lo que va a pasar con este pueblo?
la maldición de Dios caerá sobre ustedes por causa de vuestra desobediencia. Moisés está diciendo, no podemos obedecer la ley. Si la salvación dependiera de nuestra obediencia, lo único que recibiríamos sería maldición, no bendición. Pero les tengo una buena noticia. Y por eso es que es fácil. Es fácil. Óyeme bien, mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, en esta mañana, Pablo dice, esta palabra está cerca de ti. La buena noticia es que Dios prometió en Deuteronomio 30 hacer una obra a nuestro favor para que podamos andar en sus caminos. Dice en Deuteronomio 36, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y yo sé que este es un lenguaje extraño para muchos aquí, pero la circuncisión del corazón no es otra cosa que la obra que hace Dios en el corazón humano, libertándolo de la esclavitud del pecado para que nosotros podamos andar en obediencia. Eso es la circuncisión del corazón. Y es aquí precisamente donde Cristo entra en la escena, porque Pablo sabe que Dios cumplió esa promesa por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2. Versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La circuncisión del corazón que Dios le prometió a Israel en Deuteronomio 30, ya la cumplió por medio de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Así que donde quiera que Pablo lee en Deuteronomio 30, tienes que guardar la ley, él mete a Jesús. Ya Jesús lo hizo. Ya Jesús lo hizo. Es fácil porque ya Jesús lo hizo. Es fácil porque la parte que era imposible la hizo él. Ese es el punto aquí. Así que ya Dios hizo por nosotros todo lo que había que hacer para que pudiéramos alcanzar el estándar de justicia exigido por la ley. Él envió a Jesucristo al mundo para que obedeciera perfectamente la ley y luego muriera en la cruz del Calvario por todas nuestras desobediencias. Él recibió la maldición. Así que ya no tenemos que buscar una escalera para subir al cielo y bajar de allá al Salvador. No, ya Dios lo bajó. Es lo que Pablo dice. No, tú no tienes que subir al cielo, porque ya Cristo bajó del cielo, ya Dios lo envió. Tampoco tienes que ir al abismo para sacar a Cristo de la tumba, porque ya Jesús resucitó. Dios el Padre lo levantó de los muertos. Ya Dios lo hizo. Él envió a Cristo y Él lo resucitó. ¿Ven el punto? Dios hizo todo lo que había que hacer para salvarnos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Recibir la salvación como un regalo por medio de la fe. Vean Romanos 10, versículo 8 más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Y esa palabra de fe es el Evangelio. La palabra de fe es el Evangelio. Y es por medio del Evangelio que Dios ofrece la salvación que Él ha provisto en Cristo. ¿Y cómo debemos responder nosotros a ese mensaje del Evangelio? ¿Cómo podemos apropiarnos de esa salvación tan grande que Dios ha puesto a nuestro alcance por medio de Jesús? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Y es que la respuesta que el Evangelio requiere de nosotros es creer con el corazón y confesar con nuestra boca el señorío absoluto de Jesús y la eficacia de su obra de salvación.
Ya Dios lo hizo todo, todo. Tú no tienes que hacer nada, excepto creer y confesar. Versículo 9. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Aquí está mi evangelio. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Este es probablemente uno de los textos más citados por los creyentes cuando tenemos que compartir el evangelio con otros, y con razón. Ya Dios hizo en Cristo todo lo que había que hacer para salvarnos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Creer con el corazón y confesar con la boca. La fe del corazón es el requisito fundamental. La salvación es por gracia, dice Pablo, por medio de la fe. Pero hay que confesar con la boca. Creer y confesar, no porque son dos requisitos. Es uno solo, creer. Pero la confesión verbal es lo que hace evidente la fe del corazón. Ese es el punto. Todo el que cree con el corazón lo confiesa con la boca. Miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, escúchenme bien. No hay cristianos de la secreta. Eso no existe. El que cree con el corazón inevitablemente lo confiesa con la boca. El verdadero cristiano es aquel que se identifica públicamente con Jesús. No se avergüenza. Yo me acuerdo cuando mi mamá se convirtió, nadie la paraba. Era una cosa increíble. A veces, yo me acuerdo que llegó a pasar que a casa llamaron equivocado y mi mamá le decía, mira, tú llamaste aquí equivocadamente, pero no fue por error, porque yo tengo algo que decirte. Y le predicaba el evangelio. Y yo me acuerdo en una ocasión, yo no estaba ahí, pero ella nos lo contó, ella estaba en un salón y, como era su costumbre, comenzó a predicar. Y había una persona que ahora es miembro de nuestra iglesia desde esa época. No voy a decir su nombre, pero si ella está aquí o lo está viendo, sabe quién es. Esta persona tenía un hermano que era pastor. Y eran personas de una buena posición económica. Y ellos se avergonzaban de tener un hermano pastor. Un hermano que fuera evangélico. Y ella se acercó a mami al final y le dijo, ven acá, ¿cómo tú te atreves a decir públicamente que tú eres cristiana? Y ahí mi mamá le predicó. Y esa hermana está aquí sentada, o no sé a dónde está, si por el coronavirus, pero tiene más de 40 años siendo miembro de esta iglesia. Dice el Señor en Mateo capítulo 10, versículo 32, todo el que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El verdadero creyente no se avergüenza de su Señor. A mucha honra. Soy cristiano. Lo confiesa con la boca. Y por si acaso, Pablo no está hablando aquí de la confesión que hacemos en un momento, cuando hacemos profesión de fe, o el día que nos bautizamos. Hay iglesias que toman este texto y dicen, tienen que confesar con tu boca, así que levanta tu mano, ven al frente. No, no tienes que hacer nada de eso. Pablo no está hablando de la confesión de un día. Pablo está hablando de un estilo de vida. El creyente vive creyendo y confesando que Jesús es el Señor. Eso no es un momento de su vida. ¿Y qué es lo que los cristianos creen y confiesan? Bueno, Pablo dice en primer lugar que Jesús es el Señor. Y esa es otra forma de decir, nosotros creemos que Jesús es Dios. El nombre Jesús, Yehoshua, significa Jehová salva. ¿Recuerdan cuando José estaba elucubrando si dejaba en secreto a María cuando supo que estaba embarazada?
Y dice que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, no, 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 no. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús. Así que el verdadero creyente es aquel que cree que Jesús es el Dios encarnado que vino al mundo a salvar a su pueblo de la esclavitud y condenación del pecado. Óyeme bien, mi amigo, el que no cree que Jesús es Dios va camino al infierno. El que no cree que Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad, va camino al infierno. Los testigos de Jehová están incluidos aquí. Los mormones están incluidos aquí. Todas las sectas que niegan la divinidad de Jesús están incluidas aquí. Para salvarse hay que confesar que Jesús es Dios. Pero no se trata meramente de asentir con nuestro intelecto, yo creo que Él es Dios. No, esta frase Jesús es el Señor implica también que el verdadero cristiano es aquel que ha levantado su bandera blanca de rendición y se ha sometido a Jesús como el soberano de su vida. Jesús es el Señor. Este es el título que se usaba en el Antiguo Testamento para referirse a Jehová. De manera que es otra referencia a la divinidad de Jesús. Pero también es un término que significa soberano, amo, gobernante, dueño. Jesús es el Señor. Así como no se puede ser cristiano sin reconocer que Jesús es Dios, tampoco se puede ser cristiano sin someterse a Él como Señor, como aquel que posee plena autoridad sobre todas las áreas de nuestras vidas. Muchos cristianos evangélicos en el día de hoy suelen enfatizar el hecho de que Jesús es nuestro Salvador. Y ciertamente Él es nuestro Salvador. Pero el título que se usa predominantemente en el Nuevo Testamento para referirse a Jesús no es Salvador, es Señor. En el libro de los Hechos es donde nosotros encontramos a los apóstoles predicando el Evangelio. ¿Tú quieres saber cómo se predicaba el Evangelio en el primer siglo? Lee el libro de los Hechos. ¿Sabes cuántas veces aparece la palabra Salvador en el libro de los Hechos? ¿Cuántas crees? 10. 5. 2 veces. ¿Sabes cuántas veces aparece la palabra Señor en el libro de los Hechos? 92 veces. 2 contra 92. Y si lees el Nuevo Testamento completito, desde Mateo 1 hasta Apocalipsis 22, ¿sabes cuántas veces aparece la palabra Salvador en el Nuevo Testamento entero para referirse a Jesús? 10 veces. ¿Sabes cuántas veces aparece la palabra Señor? 700 para referirse a Jesús. El énfasis es más que evidente. Es más que evidente. El cristiano es aquel que cree con el corazón y confiesa con su boca que Jesús es su amo, que Jesús es su dueño, que Jesús es el soberano de su existencia, que Jesús lo compró y ya no se pertenece. Por precio habéis sido comprados, dice Pablo en 1 Corintios 6:20. Por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ven? Son de Dios. No te perteneces. Es una contradicción de términos confesar que Jesús es nuestro Señor y continuar viviendo como si nuestras vidas fueran nuestras vidas. ¿Han oído esa frase? ¿Es mi vida? Bueno, un cristiano debe erradicarla de su boca, porque ya dejó de ser tu vida. Ya dejó de ser tu vida. Y mucho menos aquella famosa canción, pero sigo siendo el rey. No.
hay un solo rey, se llama Jesucristo. Él es el Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Pregunta Jesús en Lucas capítulo 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? No tiene sentido. ¿Cómo que yo soy el Señor? Si Cristo es nuestro Señor, Él es dueño de todo lo que somos, Él es dueño de todo lo que tenemos. Mi hermano amado, mi hermana querida, Jesucristo es el Señor de tu tiempo. Jesucristo es el Señor, el dueño de tu dinero, de tus recursos. Jesucristo es el dueño de tu familia. Jesucristo es el dueño de tu trabajo. Jesucristo es el amo de tu entretenimiento. Él es Señor. Y lo que Él quiere que tú y yo hagamos está aquí. En este libro, aquí está su palabra. Esta es su constitución. Y gracias al Señor que esta no la enmiendan. Es por eso que el llamado de Jesús es a morir. ¿A qué nos llama Jesús? A morir a nosotros mismos. Y decía a todos, Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Cada día. Y la cruz, por si acaso, no es ponte un crucifijo. No. Si quieres ponerlo en un lenguaje moderno es métete en la cámara de gas todos los días y mata tu yo ahí. ¿Y por qué todos los días? Porque a nosotros se nos suele olvidar quién es nuestro Señor. Y tengo que recordárselo a mi alma todos los días. Porque debido al pecado que mora en mí, al egoísmo que mora en mí, al orgullo que mora en mí, yo quisiera muchas veces quitarme los clavos y bajarme de esa cruz. ¿O solo me pasa a mí? Pero el cristiano no solo cree y confiesa que Jesús es el Señor. Él confiesa y cree en la eficacia y suficiencia de su obra de salvación. Vean otra vez el versículo 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El cristiano es aquel que está persuadido de que su salvación descansa completamente en Cristo y en nadie más. En nadie más y en nada más. En nadie más y en nada más. Cuando Dios el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos, Él estaba proclamando que nuestra deuda había sido completamente saldada, que ya no tenemos cuentas pendientes en el tribunal de Dios. Consumado es, dijo Jesús. La deuda está paga. Nadie se puede salvar, nadie, a menos que crea de corazón en la eficacia y suficiencia de la obra redentora de Cristo. No, mi amigo, no hay que hacerte misa después que te mueras. Ya Cristo pagó. Un solo sacrificio, dice Hebreos 10. Un solo sacrificio fue suficiente. Ya Cristo pagó. Eso es exactamente lo mismo que Pablo había dicho al final del capítulo 4. Luego de afirmar que Abraham creyó y le fue contado por justicia, dice Pablo en Romanos capítulo 4 versículo 23, y voy a leer aquí de la Reina Valera, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él murió por nuestros pecados y Dios los resucitó para declarar públicamente que ya habíamos sido justificados. Porque el justo murió por los injustos. ¿Tú crees eso? Porque tu fe será contada por justicia.
tu fe será contada por justicia. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Tú crees eso? ¿Se dan cuenta, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, que no hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para salvarse? Solo tenemos que aceptar como un regalo. Óigame, que es un regalo. Aceptar como un regalo lo que ya Dios hizo por medio de Jesús. Y precisamente porque es por fe, está disponible para todos sin distinción, porque es por fe. No es por raza, no es por posición económica, no es por estatus social, no es si tú eres educado o analfabeto, es por fe. No hay que ser un genio para creer. Es por fe. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado, que veremos mucho más brevemente. Y es que la salvación que el Evangelio anuncia ha sido puesta al alcance de todos sin distinción. De todos. Por medio de la fe. Lean el versículo 11. Pues la Escritura dice, todo el que en él cree no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pablo enfatiza la misma verdad una y otra vez en estos 3 versículos. ¿Qué es lo que Pablo está enfatizando? Que la promesa es para todos sin distinción. Versículo 11. Vuelve a citar Isaías 28:16, que ya citó en Romanos 9:33, perdón. Solo que ahora, escuchen, Pablo cita el mismo texto que citó hace unos versículos atrás, pero esta vez le incluyó la palabra todo. Todo. Todo el que en él cree no será avergonzado. Todo el que en él cree será vindicado en el tribunal en el día del juicio. Dios va a decir, inocente, sin culpa, justo. Versículo 12, dice explícitamente que en lo que respecta al Evangelio no hay distinción alguna entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos y abunda en riquezas para todos los que le invocan. ¿Ven la insistencia de Pablo? Todos. Y finalmente en el versículo 13 cita Joel capítulo 2 versículo 32, donde encontramos esta extraordinaria promesa evangélica: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y es evidente por el contexto que el Señor del que Pablo está hablando aquí es Jesús. Recuerden, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, todo aquel que invocare el nombre del Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús es el Señor. ¿Y por qué yo insisto en eso? Porque el texto de Joel habla de Jehová. Lo que dice el texto de Joel en el Antiguo Testamento es, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová. ¿Ven otra vez cómo Pablo insiste que Jesús es Dios? Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Y me encantó como alguien dijo esto, que se introdujo en la historia humana a través del portal del vientre de María. La segunda persona de la Trinidad se hizo un bebé para cumplir la ley a la perfección y luego morir en una cruz por nuestros pecados. Y ahora Dios promete en su palabra que todo aquel que clame a Él será salvo. Será salvo. Lo que quiere decir que el que no clame no será salvo, será el infierno. Y enfatizo una vez más estas 2 palabras. Todo aquel. Todo aquel. Aquí no dice todo aquel que tenga la certeza de haber sido elegido. Olvídate de eso. No es que te olvides de la elección, es que tú no tienes que saber si fuiste elegido o no. Ese no es tu problema, ese es el problema de Dios.
El tuyo es responder al evangelio. Aquí no dice todo aquel que se haya guardado de enlodarse con pecados escandalosos. No. De paso, tampoco dice todo aquel que sí se enlodó, porque hay gente que cree que el evangelio es para los borrachos, los drogadictos, las prostitutas. No. Todo aquel significa todo aquel. Y es para todos porque todos necesitamos la salvación que Dios nos ofrece en Cristo. Todo aquel. La promesa es para todos los que invocan su nombre. ¿Y qué significa invocar el nombre del Señor? Creer. Mira, cuando tú llegaste a la iglesia, yo sé que esto es una comparación que no es del todo correcta, bueno, es correcta, pero no enmarca todo lo que es creer. Pero cuando tú llegaste a la iglesia, tú te sentaste en esa silla. Y yo estoy seguro que tú le hiciste una prueba a ver si era suficientemente fuerte como para que tu peso no rompiera. Tú te sentaste simplemente. Tú creíste que esa silla podía con tu peso. Es confiar, descansar, es creer. Y es evidente que invocar aquí es sinónimo de creer. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Versículo 11, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él, el que cree, no será avergonzado. Y ahora la explicación, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para con todos los que le invocan. Ven, creer, invocar, sinónimo, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Qué es invocar el nombre del Señor? Es creer. Es creer. Mi amigo, clámale a Jesús que te salve. Mi amigo, yo te ruego de verdad, de corazón, pídele que te rescate. Eso es invocar, Señor, auxilio. Señor, voy camino al infierno, a un infierno eterno, eterno. Hace mucho que yo no uso esta ilustración, así que me van a excusar los más viejos, la voy a usar otra vez. ¿Saben lo que significa eternidad? Eternidad. ¿Tú te das cuenta del peligro en el que tú estás? Alguien decía, mira, si tuviéramos aquí una montaña de arena del tamaño del monte Everest y un pajarito viniera cada 1000 años y tomara en su pico un grano de arena de esa montaña y la trasladara a otro lugar 1000 años cada vez, cuando ese pajarito haya logrado traspasar el monte completo, no habrá pasado un segundo de la eternidad. Un segundo. Eternidad. Yo quiero que esa palabra retumbe en tu corazón. Señor, sálvame. Por favor, rescátame, Señor. Oh, perdóname, auxilio, Señor. Por favor, Señor. Ten misericordia. Oh, Cristo. Pongo mi confianza en ti. En que tú hiciste todo lo que se requiere para que yo pueda ser perdonado. Perdóname, Señor, rescátame. Aún cambia mi corazón de piedra. Oh, ayúdame en mi incredulidad, Señor. Mi amigo, tú no tienes que hacer un montón de cosas heroicas para tratar de convencer a Dios con tu esfuerzo de que estás tratando en serio de alcanzar su favor. No, lo único que debes hacer es dejar de esforzarte y confiar por completo en la obra sobrenatural que Él llevó a cabo a través de la vida, muerte, resurrección y ascensión de nuestro precioso Salvador. Oí a alguien que decía, ¿tú no necesitas una invitación de parte de Dios con tu nombre impreso?
Porque ya tu nombre está incluido en ese todo aquel. La invitación está ahí. Todo aquel. Y Dios no miente. Todo aquel que invocare mi nombre será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y sabes qué va a suceder cuando tú clames a Él? Invocando su nombre. Que no solo serás librado de las llamas del infierno, sino que todas las superabundantes riquezas de Dios que Cristo merece por su obediencia serán tuyas por medio de la fe. Leo otra vez el versículo 12. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todo, abundando en riquezas. ¡Wow! Gloria al Señor, cristiano. Cristiano, alaba al Señor. Nosotros somos los herederos de Jesús. Sus riquezas ahora son nuestras por medio de la fe. Abundando en riquezas para todos los que le invocan. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Oh, mi amigo, de verdad te lo ruego, pídele a Jesús que te rescate del poder, de la esclavitud, de la condenación del pecado. Pídeselo. Ahora pídeselo. En este mismo momento, por favor, te lo suplico. Pídele que te salve, pídele que tenga misericordia de ti. Clama pidiendo auxilio. Y yo te aseguro por las Escrituras que en este mismo momento todos tus pecados serán perdonados y Dios te concederá como un regalo el don de la vida eterna. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Qué precioso evangelio el nuestro. Qué glorioso mensaje de salvación.